Hola a todos. Para el siguiente video vamos a trabajar sobre nuestro proyecto web en el cual habíamos implementado ya la interacción con Entity Framework. Habíamos construido un controlador utilizando la herramienta de Scaffolding, donde utiliza como tal la construcción sobre andamios y construir tanto los formularios como la interacción con Entity Framework directamente ya por defecto, en donde implementa una interacción desde el controlador directa hacia la base de datos a través del ODM. Para solventar esa parte, habíamos implementado entonces el patrón de repositorios y de servicios, dentro del cual habíamos creado un repositorio genérico y un servicio genérico para la interacción con nuestra base de datos, y habíamos implementado dicho patrón en el controlador de estudiantes. Entonces, en el controlador de estudiantes construimos también el CRUD completo, pero basado ahora entonces en la implementación del patrón como mejora, ¿listo? Como una refactorización a nuestro código. Sin embargo, dejamos la de cursos para tener en cuenta cómo funciona el scaffolding, cómo funciona la interacción con el Entity Framework de forma nativa sin ningún tipo de buena práctica, y la evolución o la refactorización a una buena práctica a través de los patrones de repositorios. Como pudimos ver cuando construimos la vista a través de la plantilla, por ejemplo de estudiantes, vimos que hicimos referencia directamente al modelo de estudiantes. Si vamos directamente al modelo de estudiantes, nos vamos a encontrar con que en el modelo tenemos acá referenciado una propiedad enrollments, que es la tabla de muchos a muchos, donde se referencia donde está la llave foránea de estudiante. Esta propiedad no debería estar pública, ni siquiera utilizar yo el modelo para construir el formulario, como tal para guardar una privacidad de nuestro modelo, y que este modelo solamente debe ser utilizado como mapeo del objeto relacional directamente desde el Entity Framework, más no como modelo base para construir el formulario. Para ello, entonces vamos a implementar otro patrón dentro de nuestro proyecto que se llama DTO. Entonces, vamos a utilizar aquí una carpeta llamada DTO. Listo, aquí la S porque van a ser varios DTOs, que traduce como tal el patrón DTO, Data Transfer Object. Listo, los objetos como tal que yo voy a utilizar para la interacción entre mis vistas y mis controladores. De esa manera no expongo el modelo de mi base de datos que representa como tal una entidad. Entonces, para ello voy a crear aquí en DTO una clase. Entonces voy a decirle aquí agregar clase y voy a darle el nombre student DTO. ¿Listo? Entonces acá en student DTO vamos a copiar entonces las propiedades que me interesa tener, que voy a utilizar en el formulario. Esta enrollments es para mantener una relación de mi base de datos a nivel de objetos. Pero en el DTO yo no necesito esta propiedad, solamente necesito estas propiedades que estamos viendo aquí. ¿Listo? Cuando ya tengo el DTO, puedo definir propiedades adicionales o validaciones que yo quiera poner dentro del modelo. Entonces, para ello, vamos a utilizar aquí un namespace, ¿listo? Que se llama system.componentModel.dataAnnotations, ¿listo? ¿Para qué me sirve el Data Annotations? Para agregar decoradores a las propiedades como cuáles, como propiedad requerida para establecer una obligatoriedad, donde le digo acá que en caso como tal de que este campo venga vacío, entonces le digo el campo X es requerido. ¿Listo? ¿Qué otra propiedad puedo poner? Entonces puedo poner una propiedad que sea display, donde yo le diga, listo, el label como tal donde se represente esta propiedad va a tener el siguiente nombre. Entonces puede ser diferente como tal al nombre de la propiedad aquí, ¿correcto? Entonces estos decoradores se definen es a nivel del objeto de transferencia, ¿correcto? El DTO. Pero yo no agrego estos decoradores acá en estas propiedades. ¿Por qué? Porque el único objetivo del modelo estudiante es representar la entidad de mi base de datos, no más. Entonces ya estos decoradores los implemento es a nivel del DTO. Entonces acá le digo listo.
la propiedad del apellido es requerida, así se va a desplegar en pantalla con los dos puntos aquí. Tenemos por acá el nombre, entonces lo pongo de igual manera por acá. Y cómo se va a desplegar aquí. Y hago lo mismo acá con la fecha de enrolamiento. Listo, entonces vamos a darle por aquí enrollment date, los dos puntos para que se muestre acá en el label. Entonces podemos dejarlo aquí sin los dos puntos para que no vaya a haber problema cuando se esté mostrando la información en la tabla. Entonces, ¿cómo empezamos a hacer la implementación de este DTO? Voy a ir aquí a Create y en lugar de exponer aquí el modelo de estudiantes, voy a exponer entonces el DTO de estudiante. Las propiedades aquí no se deberían ver afectadas porque estas son las mismas que estoy definiendo en el DTO. ¿Listo? Y acá en el controlador, entonces el primer cambio que tengo que hacer es aquí en la acción de Create. Entonces acá en la parte superior voy a decirle listo, voy a utilizar el namespace que se llama DTOs y acá le digo listo, ya no voy a trabajar con la entidad de estudiante propia del modelo, sino con la del DTO. Entonces aquí voy a poner student DTO. Voy a ver entonces que va a tener una serie de errores aquí porque él está esperando dentro de esta inserción es el modelo de estudiante, que es el que va a guardar en base de datos, más no el DTO. Entonces, si yo no estuviera haciendo esta asignación a través del DTO, o sea, con la implementación tendría que hacer lo siguiente. Definir aquí el estudiante y decirle que esto es igual a un nuevo estudiante, pero del modelo de datos. Y tendría que hacer aquí la especificación de las propiedades que yo quiero enviar. Entonces, en este caso, una por una, directamente de quién? Del objeto DTO, que es el que trae esas propiedades. Entonces, lo tendría que hacer de esta manera. El first name, el last name, listo, con cada una de las propiedades del DTO. Entonces, digamos que esa tarea la hago para poder que funcione como tal nuestro método. Entonces, aquí le diría studentDTO.enrollmentDate. Listo, propiedad por propiedad. Le diría aquí que student es igual a esto y listo. Seguiría comportándose de esta manera nuestro método. No tendría ningún impacto y lo estaría haciendo a través del DTO, ¿correcto? Y aquí le diría que él tiene que devolver aquí es el student DTO. ¿Listo? No tendría ningún impacto dentro de nuestro código. Hacer este tipo de mapeo uno a uno no tiene ningún impedimento, ninguna mala práctica, pero tiene un nivel de desgaste mucho mayor. En este caso son tres propiedades las que yo estoy mapeando de esa entidad, desde el DTO a la entidad. Pero cuando tenemos entidades de 10, 15 propiedades, el hacerla uno a uno, pues tiene una tarea ya mucho más desgastante. Para evitar esto y dejarlo de forma automática, vamos entonces a instalar un nugget que se llama el Automapper. Entonces aquí en el proyecto voy a dar a administrar paquetes nugget y en examinar voy a copiar aquí lo siguiente. ¿Listo? Entonces, para que lo vayamos viendo, dice automapper.extensions.microsoft y es este primero que nos arroja acá para SPNet Core. ¿Listo? Está automapper solo, pero este aplica para .NET Framework y para .NET Core puntualmente este de acá, que dice Extensions Microsoft Dependency Injection. ¿Listo? Vamos a darle acá a instalar. ¿Y cómo funciona entonces este automapper? El automapper hace la conversión de un objeto a otro solamente con decirle, vea, de este objeto pase las propiedades a este otro. Entonces no tendría que hacer yo este mapeo uno a uno, sino que simplemente con decirle de student DTO pase la información a student y él implícitamente mapea esas propiedades y lo hace ya de una forma mucho más rápida. Entonces, para hacerlo de forma de que se inyecte a nivel de dependencias, entonces debo venir acá al startup y acá donde agregamos los repositorios y los servicios, vamos a agregar entonces aquí el automapper. ¿Listo? Entonces vamos a decirle primero que todo
acá en la parte superior que vamos a utilizar el namespace de Automapper. ¿Listo? Y le decimos aquí services.add automapper. ¿Listo? Y definimos aquí con una expresión lambda el nombre de la variable, las llaves y aquí los automapper que vamos a utilizar. ¿Listo? Entonces le decimos aquí options. Punto, y vamos a crear nuestro primer mapeo. Entonces vamos a decirle que vamos a crear, entonces tenemos que irnos aquí a la parte superior nuevamente, decirle using con todo soy university.dtos. ¿Listo? Y vamos a decirle using con todo soy university.models. ¿Listo? Entonces voy a ir aquí a la parte donde está marcando el error. Vamos a decirle desde student DTO va a ser un mapeo a student. Entonces aquí está la del modelo. ¿Listo? Entonces ya está nuestro primer mapeo. ¿Listo? Entonces vamos a decirle acá, vamos a ver qué error nos está marcando. Dice que tengo propiedades como tal ambiguas. Revisemos. Entonces está el options create map, branch, bueno en este caso, perdón, student DTO, el mapeo a student, el options acá. Eso nos dice que hay dos tipos de métodos. Revisemos en un momento. Aquí va a estar el automapper. Que un tipo control punto. Y revisemos acá. Listo aquí. Listo. Entonces revisemos. Están aquí las llaves como tal. Para agregar los diferentes objetos. Aquí sí nos exige el punto y coma. Listo, nos marca como tal una ambigüedad entre este campo acá. Listo, o sea, si agregamos el punto y coma acá, nos dice como tal que espera otra definición de objetos. Entonces vamos a hacerlo de la siguiente manera. ¿Listo? Vamos a decirle solamente el service.add automapper. ¿Listo? O sea, acá vamos a registrarlo en el startup para que él sepa como tal que debe hacer referencia. Entonces, service add automapper. ¿Listo? Vamos entonces acá a definirle como tal la definición de lo que él está esperando. Vamos a enviar entonces acá dentro de los parámetros lo siguiente. Vamos a poner app domain. Esto aquí damos control punto para que utilice este sistema. Y vamos a decirle que la aplicación actual, entonces aquí current domain, ¿listo? Tome como tal los assembly de esta aplicación, que es lo que nos estaba solicitando acá a nivel de ensambladores. ¿Listo? Entonces vamos aquí con el get assemblies, vamos a ir un momento aquí a nuestra carpeta DTOs y vamos entonces a agregar acá una clase llamada mapper. ¿Listo? Y lo vamos a agregar aquí en los DTOs. Entonces acá vamos a heredar de una clase llamada profile. ¿Listo? Damos aquí control punto y vamos a utilizar entonces aquí la librería using automapper. ¿Listo? Acá vamos entonces a definir un constructor de mapper y vamos entonces a utilizar lo que estábamos definiendo en la parte inicial. Entonces vamos a decirle aquí, listo, vamos a crear un mapa, pero entonces acá en el startup vamos a hacer lo siguiente. De estos dos using que habíamos utilizado aquí antes, vamos a hacerlo aquí en el mapper. ¿Listo? Y entonces vamos a decirle que vamos de student DTO con, lo vamos a mapear student, o sea, con este acá. ¿Listo? Ese es el primer mapeo que vamos a hacer y él lo hace aquí ya de forma implícita porque está dando aquí una configuración en caliente de la clase profile. ¿Listo? Entonces acá le está diciendo
que detecte pues todas los assemblies como tal que se están haciendo de el automapper. Entonces él va a detectar este de acá, de lo que estamos configurando aquí inicialmente. Aquí haríamos todos nuestros mapeos. Y en el controlador, entonces, para evitarnos esta parte de aquí, ¿listo? Para evitar este comportamiento de estar haciendo el mapeo uno a uno, entonces vamos a hacer lo siguiente. Vamos a comentarlo aquí, ¿listo? Para que veamos pues cómo sería de la forma correcta. Entonces, de la forma correcta sería, yo definir acá, vamos a decirle aquí un var student, o sea, de hecho, esto iría es acá, ¿listo? Sería de esta manera, ¿listo? Entonces digámosle aquí var student, mirámoslo aquí y borramos aquí este var, es igual, entonces aquí vamos a definir lo siguiente. Aquí vamos a decirle que para poder hacer este mapeo debo entonces hacer también una inyección de dependencias. ¿Esto gracias a qué? Pues a que aquí estamos diciendo adición aquí el automapper. Entonces acá vamos a crear una variable privada también de lectura, ¿listo? De tipo imapper. Entonces aquí damos control punto para que importe using automapper, aquí el nombre, y lo vamos a esperar entonces aquí también como inyección de dependencia. Entonces voy a copiar aquí esta interfaz, esto lo que esté aquí a nivel de interfaces son inyección de dependencias. Entonces le decimos this.mapper igual a el mapper que está acá, y esto que está llegando aquí. Entonces aquí vamos a hacerlo entonces de la siguiente manera. Le decimos que entonces vamos a realizar el mapeo. Entonces aquí le decimos mapper. Y entonces él tiene aquí una categoría como tal, donde le puede decir, bueno, contra quién va a ser como tal el mapeo. Entonces en este caso yo digo, listo, punto map. Y vamos a enviarle el student de Teo. Listo, entonces él ya tiene previamente registrado. Vamos a ver aquí un momento. Listo, nos dice que falta como tal aquí un argumento, que es hacia dónde va a ser ese mapeo. Entonces aquí le indicamos que el mapeo lo va a hacer hacia la entidad de estudiante. Entonces este DTO que está llegando se va a encargar de mapearlo, ¿listo? Y de dejarlo, o sea, estas propiedades se las va a pasar a estudiante. Esto gracias a que en esta clase de aquí ya definimos o registramos ese mapeo, de que está permitido el mapeo de student.to y student. O sea, entre estos dos se puede hacer un mapeo de las propiedades siempre y cuando coincidan con el mismo nombre y tipo de dato. Listo, ese es el mapeo que él va a realizar. Entonces, en teoría, él debería realizar el mapeo. Entonces, vamos acá un momento. Él debería hacer el mapeo acá de el ID, el apellido, el primer nombre y fecha de enrolamiento con esas propiedades que estamos viendo aquí. ¿Listo? Entonces, ese es un mapeo bidireccional como tal que él tiene que estamos definiendo acá. Entonces, aquí le estamos diciendo, listo, va a coger este DTO, se lo va a mapear a la entidad estudiante y este student que está aquí es el que él va a enviar acá. ¿Correcto? Entonces, esto lo estamos haciendo aquí en una línea separada para ver cómo sería la interacción. Sencillamente, o sea, podríamos hacer también esto directamente aquí. ¿Listo? Para evitarnos esta línea. Vamos a poner entonces aquí un punto de interrupción para que veamos como tal cuál es el comportamiento de esa librería del mapper y cómo la implementaríamos también en en las demás acciones del controlador y en la parte de la consulta también. Entonces vamos aquí un momento, esperemos que... Listo, aquí está, estudiantes. Vamos a darle aquí crear nuevo. Vamos aquí con los datos. Vamos a darle crear. Listo, entonces aquí vemos que llega el DTO. Y aquí ya hizo el mapeo. Entonces, al modelo estudiante de las propiedades que necesitamos. Enrollments no, porque no viene en el DTO. Aquí vendría entonces, le diríamos F10. Debería entonces realizar el guardado. Aquí pues tenemos el ID que nos devolvió, que fue el 10. Y el proceso como tal que tenemos acá. ¿Listo? Entonces ya lo hizo, fue a través del DTO. Entonces, en ese orden de ideas, para implementar
las otras funcionalidades. O sea, si lo dejamos de esta manera funcionaría, pero recordemos, lo estaríamos haciendo manual. Aquí ya lo estamos haciendo a través del mapper. Entonces vamos a ver cómo sería, por ejemplo, desde el index, para no devolver eh, la lista de estudiantes como tal directamente del modelo, que aquí estamos viendo que estamos volviendo la lista de estudiantes del modelo, sino para devolver las del mapeo, las del DTO. Entonces aquí sí vamos a implementar algo de linkio. Entonces vamos a decirle que este es, vamos a copiar esto y digámosle que este es data y que aquí tenemos sí la lista de estudiantes. ¿Listo? Entonces que esto es igual a data.select. Vamos a implementar aquí algo de linkio donde le decimos pues que x, entonces va a ser un nuevo elemento aquí y hacemos lo siguiente, o sea, aquí lo que vamos a retornar allí, entonces le decimos mapper.map, le decimos aquí el student, listo, lo que le vamos a enviar, entonces en este caso sería al revés, student DTO, vamos a hacer el mapeo de x punto to list. ¿Listo? Entonces, ¿qué le estamos diciendo? Vamos a ponerlo acá, démoslo así una sola línea. Estamos diciendo que vamos a seleccionar pues la información aquí de data, que nos devuelve pues la información de los estudiantes, que entonces X va a ser relación, o sea, cada objeto que él encuentre va a ser un mapeo a estudiante de TO, y eso lo va a volver aquí en una lista. Entonces vamos a ver acá. Vamos a ejecutar nuestro proyecto, vamos a ver cómo tal hasta allí si esa conversión nos funciona. ¿Listo? Que sería como tal en orden contrario, ya no de un DTO al modelo, sino del modelo a un DTO. Entonces vamos aquí a estudiantes, vamos aquí F10, listo, vamos a ver aquí. Ok, por acá entonces nos sacó un error, vamos a ver. Y nos dice como tal que no puede hacer este mapeo. Entonces revisemos aquí un momento específicamente esta parte, ¿listo? Entonces vamos a ver. ¿Listo? Entonces para solucionar ese error, vamos entonces a hacer el mapeo, pero en esta vez en orden inverso. Entonces vamos a decirle que de estudiante puede hacer un mapeo hacia DTO. ¿Listo? O sea, siempre aquí recibe en cuanto al parámetro. Entonces veamos aquí un momento los parámetros. Siempre entonces origen y destino. Entonces de DTO hacia student y de student hacia DTO, en este caso puntual para la parte de la consulta. Entonces acá ya le estamos diciendo, vamos aquí, student controller. Estamos diciendo entonces que haga el mapeo, en este caso al revés, de un modelo de estudiantes a el DTO. ¿Listo? Para que no nos saque entonces un error posterior, porque en la vista de acá de estudiantes, él está esperando aquí en el index una lista o una colección de datos de estudiantes. Entonces vamos a hacer aquí el cambio también. Vamos a decirle entonces que ahora es de DTOs y se llama student DTO. Esto no debería verse nada más afectado acá. Entonces, en ese orden voy a ejecutar nuevamente el proyecto. Listo, vamos a ver aquí el punto de interrupción para que veamos como tal pues el proceso que él estaría haciendo. Listo, aquí está ejecutando el proyecto. Vamos a darle aquí estudiantes. Listo. Entonces vamos aquí. Vemos que entonces el primer data es una lista de estudiantes. Aquí vemos estudiantes, pero del modelo. Y aquí en la conversión, entonces vamos a ver que es una lista de estudiantes, pero ya de DTO. ¿Listo? Entonces vamos a darle aquí F5 y listo. Entonces aquí tenemos la información. Es la misma que estaríamos devolviendo de la entidad de estudiante, pero estamos utilizando es el DTO para interactuar con la vista. Entonces vamos como tal acá a hacer el resto de conversión. Entonces vemos que aquí funcionó. Aquí está mapeado entonces en ambos sentidos. En este caso para el estudiante.
Vamos a ver entonces dónde más tenemos el estudiante como tal todavía referenciado. Para ello, pues hagamos algo aquí rápido. Bueno, este no lo podemos volar porque aquí sí necesitamos la conversión. Este sí lo necesitamos aquí. Vamos acá, listo, editar. Aquí está el editar. Este sí sin problema porque este es un ID. Pero no deberíamos estar retornando este student, sino el del DTO. Entonces acá, listo. Vamos a decirle var student DTO igual a mapper.map. Le decimos listo. El destino entonces sería hacia student DTO y el origen es student, ese que estamos viendo aquí. Y vamos a devolver entonces aquí el DTO, ¿correcto? Entonces en la vista de editar hacemos la misma tarea. Ya no vamos a trabajar con este modelo, sino con el de DTOs y student DTO. Volvemos acá. Listo. Aquí entonces sería student DTO. Aquí digamos de student DTO para diferenciarlo. Si el modelo es válido, entonces aquí vamos a decirle var student igual a mapper.map. Necesitamos que lo deje en estudiante y que el origen es este DTO. ¿Listo? Y en caso tal de que se presente un error, retornamos ese el DTO. Bien, vamos hasta ahí. Vamos con el de detalles. Entonces, igual. Listo, este era estudiante DTO, este era el de editar. Vamos a hacer esto mismo aquí. Para el de detalles. Y retornamos aquí el student DTO. Esto este es muy parecido. Salimos rápido de ese. Para el de eliminar, entonces, pues con este sí no necesitamos hacer ningún mapeo, porque es el ID. Vaya entonces a hacer la eliminación y redireccionar, listo. Entonces para esta parte sí no necesitamos el DTO. Para detalles, para editar, entonces aquí nos falta detalles. Hacemos aquí el cambio de DTOs, student DTO. Entonces vamos a ver, crear ya está con el DTO, editar también, detalles, perdón, editar y el index también está con student DTO. Y en nuestro controlador, entonces está la evolución de los DTOs, el parámetro del DTO acá, el ID, el editar devuelve el DTO. ¿Listo? Aquí espera también como parámetro ya para modificar el DTO, detalles también, lo está devolviendo. ¿Listo? Entonces vamos a compilar. Vamos a ejecutar nuestro proyecto y deberíamos tener exactamente el mismo resultado que cuando lo implementamos utilizando los modelos propios de estudiante. ¿Listo? Entonces vamos a ver aquí la funcionalidad, vamos a darle aquí estudiante, vamos a darle listo, entonces el index funciona, vamos a darle, entonces eliminemos este acá un momento y creémoslo de cero. Listo, entonces vamos a ver, crear, funciona, vamos a ver, creémoslo por aquí, listo, entonces hasta ahí está creando con el DTO, editar, aquí está devolviendo el DTO, creémosle entonces acá el apellido, guardemos, listo, hasta ahí sin problema, vamos a ver los detalles, aquí estamos devolviendo el DTO, y para la eliminación, si no, listo, y los demás pues deberían también estarse comportando de la misma manera. Entonces no estamos afectando el comportamiento de la aplicación, lo único que hicimos fue agregar otro patrón que es el de los Data Transfer Objects. Entonces recordemos, tenemos aquí el DTO con las propiedades y los decoradores que vamos a utilizar. Tenemos el mapper aquí para indicar en el perfil como tal, en la herencia que estamos acá, implementar aquí el origen y destino. Entonces de student DTO a student y de la entidad de student al DTO. ¿Listo? Esta para la parte de la consulta y esto para la interacción de creación y modificación. ¿Listo? Esto lo hacemos acá una sola vez y lo inyectamos como dependencia en el controlador aquí con el IMapper. ¿Listo?
Entonces, gracias a que en el startup, o sea, por acá, definimos aquí esta inyección de dependencia del automapper. ¿Listo? Entonces, esa interacción deberíamos hacerla con todos los controladores y vistas que tengamos. Entonces, para que no devolvamos directamente el modelo de nuestra base de datos y que con él construyamos el formulario y generemos ese acoplamiento entre controlador y vista, sino que el acoplamiento sea a través del DTO. Entonces, si yo quiero manejar controladores, decoradores, validaciones, que sea requerido, mensajes y de error y demás, lo hago a nivel de el DTO y nunca lo hago en el modelo. ¿Listo? Por lo mismo que les mencionaba, este representa estrictamente la entidad, más no la construcción del formulario. Entonces, aquí ya vemos cómo hicimos un refactor como tal de toda la aplicación. Primero construimos un controlador desde cero, o sea, con scaffolding, implementando el Entity Framework, las vistas y todo lo que hace ya Visual Studio por defecto, ¿listo? De forma rápida. ¿Y cómo lo refactorizamos? Implementando patrón de repositorios, patrón de servicios y DTOs. Y todo eso lo aplicamos ¿a qué? A el controlador de estudiantes. Entonces, la actividad como tal siguiente que vamos a implementar es, entonces recordemos, acá a nivel de tablas nos queda faltando ese enrolamiento. Entonces nos falta poder mostrar o listar la información de qué estudiantes están matriculados a qué cursos, realizar la matrícula de un estudiante a un curso, ¿listo? Y señalarle también el grado. Entonces nos falta toda la interacción directamente con enrollment. Pero entonces como yo necesito saber la información, en este caso del curso, debo realizar entonces también la implementación tanto del repositorio como del servicio de cursos y de enrollments para poder interactuar con esas dos entidades, ¿correcto? Ya teniendo el repositorio de enrollments y cursos y los servicios también de esos mismos, entonces debo proceder después a crear el DTO de cursos y de enrollments para poder trabajar también con esas entidades. Finalmente debo construir entonces el controlador de enrollments y realizar entonces las vistas, que puede ser eliminar la vinculación o la matrícula de un estudiante a un curso, modificarla, insertar una nueva y listar todas las matrículas que ya existen en el sistema. ¿Listo? Eso lo hacemos repitiendo todos los pasos anteriores que hicimos con el controlador de estudiantes. Entonces, eso lo trabajaremos en el próximo video, es la actividad como tal a desarrollar. Cualquier duda o comentario le agregan en la descripción del video para responderla lo más pronto posible. Eso es todo y hasta una próxima ocasión.